Bienvenido a todos los que estamos acá, todos los que están en su casa, los que están conectados. Seguimos con ustedes miércoles tras miércoles en Mahanaim. Le damos la bienvenida, saludos desde Florida, Centro Evangelístico Campamento de Dios. Le da la bienvenida. Nos sintonizamos, nos abrazamos a ustedes, les abrazamos. Gracias por conectarse, no solamente con nosotros, ni conectarse para recibir una palabra, sino gracias porque usted está conectado con Dios, conectado con la palabra de Dios, conectado con el mensaje de Dios. Estamos en sintonía, con hambre, todos buscando la presencia de Dios en este tiempo tan necesario. Y Mahanaim es un lugar donde recibimos alimento espiritual. Mahanaim para nosotros es un sustento. Mahanaim es la presencia de Dios desatada a través de su palabra. Así que damos gracias a Dios y ahí en su casa, dele gracias a Dios por su cuidado. Dios ha tenido cuidado de usted en el día, en la semana, en todo el mes, en todo el año. Y su palabra nos dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Y en este año no ha prevalecido ni va a prevalecer ni en los años siguientes. ¿Por qué? Porque está la iglesia fundamentada en Jesucristo. Nosotros estamos fundamentados en Él. Él es nuestra roca. Construimos en Él nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría ha avanzado en estar construido en Jesucristo. Por eso, ese poder y ese decreto del Señor Jesucristo, nosotros estamos acá, usted se conecta, seguimos vivos, seguimos hacia adelante. Y usted desde su casa, ahí conectado, procure esta noche poner atención a la palabra de Dios. ¿Qué Dios le está hablando a usted? ¿Cuál es el mensaje que el Señor le está llevando, trayendo un cambio, trayendo una transformación en su vida? El Señor está dándonos un alimento espiritual a través de su palabra. Y su palabra dice que es la que transforma nuestra mente. Su palabra es la que nos cambia, su palabra nos vivifica, su palabra nos da vida, su palabra nos restaura. Dice que su palabra es alimento para nuestra alma. Así que busque alimentarse con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es responder a la palabra de Dios, actuar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar, vamos a enseñar sobre la preocupación, sobre la ansiedad y sobre el afán. ¿Y cuánto nos identificamos con estas tres palabras? La preocupación, la ansiedad, el afán. ¿Sí? Todo el año prácticamente lo hemos pasado preocupado, ansioso y afanado. ¿Y se ha dado usted cuenta que por lo que usted estuvo preocupado todo el tiempo o no pudo dormir por la preocupación, la ansiedad, el afán, no sucedió, no ha sucedido? ¿Por qué? Porque siempre estos enemigos de nuestra vida lo que llevan es a desenfocarnos y a ver las cosas como no son. Y la preocupación la definimos como intranquilidad, ¿sí? Como una aflicción. La preocupación es un desvelo ante una situación. Así que diremos que la preocupación es como una mañana, ponga atención, es como una mañana como de gruesos hilos que ejercen presión sobre su mente, los cuales te atan como en un cordón entretejido de 3 hebras.
los cuales se compone de las penas del pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones de mañana. ¿Sí? Esto es lo que afecta siempre a la persona: el pasado, la pena, el dolor, las situaciones, la vivencia del pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones por el mañana, por el futuro. Y la ansiedad, nosotros la definimos como una inquietud, como una agitación, es una zozobra, es un deseo estrangulado. La ansiedad es un estado de desasosiego o agitación de ánimo. ¿Cuánto han pasado por ansiedad? ¿Cuánto actualmente están bajo un estado de ansiedad? La ansiedad es una vivencia de temor a algo, pero algo difuso, algo que no está definido, algo indefinido. Es preocupación, es inquietarse excesivamente por el futuro, inquietarse por algo. Eso es lo que la ansiedad provoca, inseguridad. Y nunca usted ve por lo que usted estaba ansioso o lo que le causó ansiedad, una situación que le causa ansiedad, que le trae desesperación, que le trae inseguridad, que lo hace pensar tantas cosas, y nunca son cosas buenas lo que piensa, no son pensamientos buenos. Y Mateo 6:34, vamos a trabajar con Mateo 6. Usted tome, como siempre le decimos, anote los versículos, luego trabájelo en su casa, medítelo, ore al Señor, escudriñe la palabra de Dios. Y Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué dice? Que no afanemos, que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta a cada día su propio mal. Sí, pero un verso antes, el Señor Jesús había dicho que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, poner primero a Dios, que nuestra prioridad sea Dios. Cuando Dios es prioridad en nuestra vida, en todo nuestro ser, no hay cabida para la ansiedad, para la preocupación, para los afanes, porque cuando usted conoce que Dios le dijo a usted que no se afane, que no se preocupe por el mañana, es porque Dios está en control. Es porque Dios tiene autoridad, tiene dominio sobre nuestra vida, y vamos a verlo luego más adelante. Entonces, en lugar de quitársenos, como dice aquí la palabra, dice: basta cada día su propio afán. Pero en el versículo 33 dice: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Veremos luego cuáles son todas las cosas que nos serán añadidas. En el reino de Dios, con Dios, cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, cuando Dios está en primer lugar, cuando nosotros estamos bajo la autoridad del reino de Dios, ¿sabe qué pasa? Que se nos añade, no se nos quita. ¿Por qué? Porque la preocupación, la ansiedad y el afán lo que hace que quitan la paz, quitan la tranquilidad, quitan la seguridad, nos dañan. Pero en el reino de Dios no se nos quita, se nos añade. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener nuestra mirada fija ¿en quién? En Dios, en el reino de Él, en su reino, y no apartarnos de su justicia. Amén. Las personas turbadas con afanes, como estábamos leyendo en el versículo 34, no te afanes.
No te afanes porque, ¿por qué? Porque cada día va a traer su propio mal, su propio afán. Son las personas turbadas, la persona afanada, está diciendo, yo no creo que Dios a mí me ama. Eso es lo que trae el afán, lo que trae la ansiedad, lo que trae cuando una persona está turbada. No hay cabida, no hay pensamiento para creer, percibir que Dios le ama, que Dios está interesado o que Dios puede resolverle su situación. Dice, yo no creo que Dios tiene cuidado de mí y mucho menos puede hacerse cargo de mis problemas. Eso es lo que dice el afán, pero usted me va a decir, pero bueno, usted no entiende y no conoce por la situación que yo estoy viviendo ahora. En este tiempo hay muchas personas o las naciones están inundadas de preocupación por la economía, por el virus, pero las familias, ¿por qué? Porque quizá hay familias que no tienen trabajo, quizá hay familias que no tienen con qué pagar la renta, tienen la renta atrasada, quizá no tienen comida, no tienen con qué pagar el carro. Eso es demasiado para tener preocupación, para que venga ansiedad y para tener un afán de conseguir. Pero cuando nosotros, es fuerte, pero cuando tú y yo creemos en Dios, dependemos de Dios, confiamos en Dios, creemos que Dios es poderoso, que Dios es soberano para sustentarnos a nosotros, para sacarnos de esa situación y que Dios es paz. Y que si tenemos a Dios, la paz no se nos va. Cuando usted está enfocado en Dios, ¿sabe qué pasa? Usted encuentra solución. Usted encuentra una salida, encontramos una salida, pero el estar afanado lo que hace que trae una turbación a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra mente y no podemos fluir, no tenemos ideas claras de qué vamos a hacer, cómo salir de la situación. Amén. Entonces, el afán, la ansiedad, lo que nos lleva es a desenfocarnos de Dios y a enfocarnos en nuestro problema. ¿Y sabía usted que la ansiedad, que los afanes y la confianza, estas no pueden dormir en la misma cama? ¿Sabe usted que son enemigas, que son contrarias? Entonces, mientras permanezca la confianza en Dios, la preocupación no va a poder entrar en su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene una confianza firme en el Señor y no va a poder entrar la desconfianza. Usted tiene una certeza de que Dios existe, de que Dios a usted lo va a sacar de esa situación, de que usted no va a permanecer ahí. Además, usted va a empezar a trabajar con la palabra de Dios, que dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a pasar tribulaciones, pero que de toda ella el Señor nos librará. Amén. Entonces la preocupación comienza, ¿dónde? Donde la fe está débil. Empieza la preocupación a subir, la fe empieza a debilitarse, la fe empieza a agotarse, la confianza en el Señor empieza a desmayar, empieza a descender. Ya no hay prioridad. Ya Dios no es prioridad en nosotros cuando la preocupación empieza a debilitar nuestra fe. Y en este tiempo tan oscuro, este año, que para todos, para todas las naciones, para toda la familia, para todo el mundo, ha sido un año de confusión. Ha sido un año de ansiedad, ha sido un año de tribulación, ha sido un año de angustia. Este es un año, el 2020, que dicen que nadie lo va a olvidar. Pero podemos superarlo.
En nuestra fuerza no podemos, pero en el Señor nosotros podemos superar toda situación. Así que vamos a ver el afán. El afán, nosotros encontramos que el afán es ambición, que el afán es codicia, que el afán es fatiga, el afán es trabajo excesivo, es un anhelo vehemente que entra en la persona por conseguir algo que no puede, que no está a su alcance. El afán es ocuparse de muchas cosas, ¿sí? ¿Se identifica usted? Cuando se ocupa de tanta cosa y en conclusión no resuelve nada, no termina nada, no comienza nada. El afán es no tener prioridad. El afán lleva a tener una mente dividida, una mente distraída, una mente ansiosa, una mente impaciente, cargada y falta de paz. El afán provoca un giro en la mente angustiada hacia diferentes direcciones. Usted pierde el enfoque, usted pierde la visión. Usted pierde la trayectoria. Una persona afanada va sin sentido, sin rumbo. ¿Por qué? Porque el afán hace perder el valor, te hace perder tu propio valor. Y estos son tres enemigos: la preocupación, la ansiedad y el afán. Son enemigos de tu vida, enemigos de tu alma, que te roban la paz, que te roban la seguridad, que roban la confianza, te roban la estabilidad, te roban el sueño. Y todos nos identificamos con esto. No puede dormir, no tiene paz ni para dormir. No te sientes estable, ha perdido la estabilidad, ha perdido la seguridad en ti mismo, ha perdido el sueño. Y sobre todo llevan al cristiano, lo llevan a desviar su mirada de nuestro Señor. El enfoque es distorsionado hacia nuestro Dios. Este año la preocupación, la angustia y la ansiedad, el afán, han mantenido como sujetada a las naciones, a la familia, ha mantenido esas emociones tan fuertes, esos enemigos de nuestra alma, han sacudido en este año a las naciones, a la familia en general y a la iglesia. ¿Por qué no? A la iglesia también la ha sacudido, a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo y las naciones han experimentado más que nunca la preocupación. ¿Sí? Se han sentido más ansiosos y están más afanados, al grado de que muchos han perdido su dominio, han perdido su enfoque y han perdido su visión. Han perdido la identidad de hijo, han perdido la identidad quién es Dios, han perdido la identidad que es la iglesia a causa de la preocupación, de la ansiedad. La iglesia se ha vuelto oscura este año. La iglesia se ha vuelto insípida. Y Jesucristo dijo que que la iglesia es sal. Es sal. Y este año 2020, como que la iglesia se volvió sal dentro de un salero o se volvió sal dentro de un pote de eso donde la venden. Ahí no funciona. Ahí no funciona. Se ha dejado encerrar por la situación donde nosotros como hijos de Dios, conociendo la palabra, sabemos que vamos a pasar tribulaciones, angustia, problemas, pero dice que todo esto es para hacernos fuerte espiritualmente. No para escondernos, no para asustarnos, no para llegar al grado de la preocupación, la angustia, de volvernos oscuros, de volvernos sal
en un salero y escondernos y que nos tengan en un closet. Y una luz, Jesús dijo que la luz es para alumbrar y la iglesia es luz. La iglesia es luz. Y en este tiempo, la iglesia todavía tenemos tiempo de despertar y empezar a hacer sal, a esparcirnos nosotros mismos, salir del salero y empezar a darle sabor a nuestra vida, a la vida de los demás, a la vida de los que nos rodean, a la vida de lo que encontramos en la calle, porque hay muchos que están preocupados, ansiosos y afanados. Tenemos que empezar a hacer luz, a hacer lo que Jesucristo dijo. Pero este año hemos perdido mucho el enfoque. Hemos perdido mucho nuestra visión y nuestra trayectoria. Estoy hablando de la iglesia. Estos tres enemigos conducen y llevan a un enfoque siempre hacia lo humano. Porque nos enfocamos en lo que queremos, en lo que debemos hacer, en las preocupaciones, en lo que va a pasar. En nuestro afane, donde el Señor dijo, no te afane. Y mucho menos te afane por el mañana, porque mañana va a traer su propio afán, más el que tú le sumas. Va a ser mucho la carga y el Señor quiere que llevemos el día con Él y con la palabra de Él. Entonces, que esto, el afán, la preocupación, la ansiedad, que es lo que nos conducen a llevarnos hacia un enfoque, hacia lo humano. El enfoque está centrado en lo humano, en cómo se va a resolver. Y esto nos conduce a minimizar el poder de Dios, la relación con Dios, la búsqueda en Dios. Esto nos lleva a quitar la mirada de Dios, a quitar la confianza en el Señor Jesucristo, quien es nuestra autoridad, quien es nuestra cabeza y quien nos ha delegado poder y autoridad. Veamos desde el punto bíblico las instrucciones del Señor Jesucristo acerca de este tema. Dije que vamos a trabajar con Mateo 6. Vamos a ver desde el versículo 25. El Señor Jesús, ¿qué hace? Nos instruye y nos deja una enseñanza acerca del afán y acerca de la ansiedad. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por la vida diaria. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice el Señor. ¿Captaste lo que dice este versículo? No se preocupen, no se afanen por la vida diaria, dice el Señor. Si tendrán suficiente alimento, si tendrán bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice el versículo 26, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Wow. Los pájaros, el Señor se preocupa, procura que las aves tengan comida. Y ellos nos plantan, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los alimenta.
Y él dice, ¿acaso no son ustedes más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones o con todos tus afanes puede añadir un solo momento a tu vida? Dice el Señor. Por mucho que te afane, por mucho que te preocupe, va a poder añadir a tu vida. Estamos en el versículo 27. Y el 28, yo se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo está poniendo en la Reina Valera. Y el 28 dice, ¿y por qué preocuparse o por qué afanarse? ¿Por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. 29. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y mira que Salomón era un hombre rico y podía obtener lo que él quisiera, pero ni con esa riqueza tan grande pudo conseguir vestirse como Dios viste los lirios. 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Sabe cómo nos llama el Señor cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos? ¿Sabe cómo nos llama? Lo que acabamos de leer. Poca fe. Hombres y mujeres de poca fe. Y ese es el problema y eso es lo que está trabajando y es el impedimento de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, para poder vivir en paz, para poder vivir de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo al poder de Dios, en una relación con Dios, conectado de la mano de Dios por la poca fe, porque nos falta fe. ¿Cómo es posible que nosotros, la creación de Dios, la máxima creación de Dios, nosotros, entregó a su Hijo por nosotros para darnos vida eterna, para librarnos del pecado? ¿Cómo es posible que Dios no va a tener cuidado de mi vida, de tu vida? Diario, en el diario vivir. ¿Cómo es posible que tú pienses que Dios no te va a sacar o a librar de esa situación? Por eso Él dice, no te preocupes, no te angustie, no te afane por el mañana. ¿Por qué tienen tan poca fe? El 31 dice, así que no se preocupen o no se afanen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿Cuál es el afán en este año? ¿Cuál ha sido el afán? ¿Cuál sigue siendo el afán? Compren comida, almacenen comida, ¿sí? ¿Y qué está diciendo el Señor? No te afanes, no te preocupes, ¿qué comeremos? ¿Acaso piensan que si pasa algo, el Señor va a dejar morirnos de hambre? Lo que pasa es que nosotros nada más pensamos en la comida. Nosotros somos más terrenales que espirituales. Por eso estamos enfocados en la comida. ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y ese es un mal grande que tenemos. ¿Qué me voy a poner? Y tenemos bastante ropa en el closet, pero ¿qué me voy a poner? No tengo que ponerme para el domingo. ¡Qué barbaridad! 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre, nuestro Padre Celestial, ya conoce todas nuestras necesidades. Él conoce sus necesidades. Escucha al pueblo que está conectado. Dios el Padre conoce sus necesidades. ¿Acaso Dios, que es todopoderoso, grande y maravilloso, no conoce su preocupación? No conoce que usted no tiene dinero para la renta, no tiene dinero para pagar un bill. Dios todo lo sabe, Dios conoce todo y Dios está atento a todas nuestras situaciones. Y Él dice
que todas estas situaciones, los afanes, la preocupación, ¿por qué vamos a comer? Por afanarnos por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Que no tengo ropa, que no tengo para pagar, que no sé cómo voy a resolver este problema. Él dice que eso son los pensamientos de una persona incrédula. Y yo creo que si usted es hijo de Dios, si usted ha venido a pasar a ser hijo de Dios a través de Jesucristo, usted debe ser una persona creyente, no una persona incrédulo. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El versículo 33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es decir, busquen el reino de Dios por encima. Busquen primero posicionarse bajo la autoridad de Dios, estar dentro del reino de Dios, donde Dios le va a proveer, donde Dios se compromete en su palabra, porque Él lo dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, todo, y todo es todo lo que necesiten. Pero para eso tenemos que primero someternos, aceptar vivir en el reino de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda suplir toda nuestra necesidad. Pero debemos, en el reino de Dios, debemos vivir una vida de justicia, una vida de servicio a Él, una vida de honra a Él, no vivir como lo incrédulo. En el reino de Dios se vive una vida de fe, una fe que viene de Jesucristo. Amén. Por esto Él dice que busquemos primeramente su reino. Busquemos para vivir en este tiempo, para llevar una vida que tenga paz, que las preocupaciones no te consuman, la ansiedad no te mate y el afán no desgaste tu vida. Tienes primero que ser hijo de Dios, tienes que pasar a ser hijo de Dios a través de Jesucristo, porque esto es por fe. En el reino de Dios se vive por fe. Y para poder depender de Dios y tener fe, tiene que ser a través de Jesucristo. Primero tenemos que abrir nuestro corazón a Jesucristo para poder vivir una vida de fe y tener el gozo de Dios y tener la paz de Dios. En el reino de Dios estamos sujetos a vivir en paz. Pase lo que pase, tengamos los problemas que tengamos, hay paz. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros. El Señor Jesús está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él es paz. Y dice el versículo 34, que fue el primero que le leí. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propios afanes o sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. La preocupación, la ansiedad y el afán llegan a ser o son fuertes enemigos cuando nosotros nos dejamos dirigir por ellos, cuando nos dejamos gobernar por ellos. Y yo sé que muchos de ustedes, quizás de los que están conectados, están pasando por esta situación, no pueden dormir, se han dejado dominar, gobernar, se han dejado deteriorar tanto espiritual como emocional y ya el cuerpo no les responde físicamente, están cansados. ¿Por qué? Porque estas situaciones lo han dominado y han permitido que estas situaciones, la angustia, la preocupación, lo desenfoque y lo desvíe de la autoridad del Señor Jesucristo, del poder de Dios. Estos enemigos que destruyen hacen que uno se enfoque en el poder humano, ya dijimos, y desviamos y nos desviamos, nos olvidamos del poder y del señorío de Dios. Y que el reino de Dios es paz y que Dios
se preocupa por nosotros y que Él nos guarda y que por su misericordia nosotros tenemos vida y estamos vivos. Amén. Si usted observa detenidamente la preocupación, usted va a aprender que no es más que una distracción que el enemigo planta en tu mente, en nuestra mente, para ocuparla en cosas que Dios ya tiene resueltas y cosas que a lo mejor nunca van a pasar en su vida. Y usted lo tiene por testimonio. Se ha preocupado, se ha angustiado, se ha afanado por cosas que nunca llegaron o por otras que nunca pudieron conseguir. Y preocuparse, preocuparse, es ocuparse por anticipado de un problema real o un problema imaginario. Cuando usted se preocupa, usted lo que hace es que dedica tiempo a tratar de resolver algo que todavía no ha sucedido. ¿Sí? ¿Cuántos se identifican? Preocupándose por algo que no ha sucedido, que no va a suceder. Preocupándose por el mañana, donde el Señor recuerda que dijo que no se preocupe, no te afane por el mañana, deja que mañana traiga su propio afán. En Lucas capítulo 10, el versículo 40 al 42, vamos a ver un episodio, y esto es con Jesucristo. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, al Señor Jesucristo, esto fue cuando él fue a visitarlo, a Lázaro, a Marta y a María. Dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Afanada, turbada. 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿De qué? ¿Cuál fue la parte que escogió María? Ponerse a los pies de Cristo, a escuchar la palabra, a escuchar la buena nueva de salvación, a escuchar de parte del cielo. Y muchas veces, o usted puede autoevaluarse en este año, cuántas veces ha dejado de escuchar la palabra de Dios, cuántas veces ha dejado de congregarse porque está afanado, porque el que está afanado está turbado, su mente está turbada en muchas cosas. Ha dejado de congregarse, ha dejado de leer la palabra en su casa, ha dejado de orar, ha dejado de tener una relación, una intimidad, una comunicación con el Padre Celestial, el Dios viviente, el único que le puede a usted sacar de esa situación, el que tiene el poder y la autoridad y el señorío sobre su vida. Dios, el Dios viviente. Y usted por estar afanado por la noticia, afanado con lo que está pasando allá afuera, afanado, preocupado y turbado porque no tiene con qué pagar la renta, con qué resolver. Usted ha dejado atrás la palabra de Dios, ha dejado la mejor parte. Usted desechó la mejor parte, la parte que dijo el Señor Jesucristo a Marta. Mira, a María escogió la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Nadie se la quitará, ni los problemas, ni la preocupación, ni los afanes, ni llegará a estar turbada, porque María tenía un enfoque, alimentarse con la palabra, conocer al Señor. ¿Para qué? Cuando le lleguen las preocupaciones o los problemas, ella va a saber cómo enfrentarlo, cómo combatirlo, cómo pelear. Y Marta estaba afanada con la comida, que eso es una característica del ser humano, afanarse, afanarse. Afanarse es entregarse a
actividad, con solicitud, con empeño. Es una distracción constante en asuntos o en una situación que causan ansiedad, causan tensión, causan presión y roban la paz. Se afanan por los hijos que le va a pasar algo, por los hijos que cuando están en la escuela, cuando los hijos cuando están fuera, cuando no están con nosotros, nos afanamos. Nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad y nunca le pasa nada, siempre están bien. Mateo 6:25 dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuál es el afán del pueblo en este tiempo? El pueblo de Dios, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la ansiedad? Usted como pueblo, identifíquese. ¿Cuál es la ansiedad? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos, vemos los videos en YouTube o en cualquier medio, en Facebook, cualquier medio de comunicación? ¿Cuáles son las profecías? ¿Cuáles son? Que viene hambruna, que compren comida, que guarden agua. ¿Sí? ¿Se han fijado qué cantidad de profecía, de incertidumbre sembrándole al pueblo? Y usted, como no conoce la palabra y como no está seguro y como cree más a la boca de un hombre que a la palabra de Dios, que a lo establecido por Dios, y usted no se preocupa en decir, Señor, tú le hablaste a esta persona, dijiste que viene una hambruna, que compremos comida, que guarde comida. Señor, háblame. Necesito saber. Pero ¿qué es lo que pasa? No escudriñamos la palabra, donde Él dice, no te afane, no te afane. Si Él dijo que no nos afanemos, pues ¿por qué me voy a afanar? Cuando va a haber una hambruna sobre la tierra, cuando el pueblo de Dios va a ser afectado, Dios habla, Dios prepara al pueblo. Pero cuánta profecía, cuánto sueño mentiroso estamos viendo de qué año, desde el año pasado, qué ha pasado, diciendo en tal mes, y han pasado los meses y no ha pasado nada. ¿Acaso piensan a usted que si viene una hambruna sobre la tierra, el Señor no nos va a preparar? ¿Acaso usted piensa que el Señor nos va a dejar a la deriva? Tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando. ¿Cuál es el afán de comprar comida? Y ahora al comprar comida se ha añadido el afán de comprar arma de fuego, porque hay que defenderse, hay que comprar bate, hay que tener piedra para pelear, porque hay que defenderse. Constantemente el ser humano está preocupado, está afanado, está ansioso, constantemente. Usted sabía que este país, en medio de la pandemia, mediante el pico estaba más alto de la pandemia, no habían armas de fuego porque todas fueron vendidas. Y aún hoy usted va buscando armas de fuego y posiblemente usted no la encuentre, porque hay una preocupación en lo que va a pasar mañana. Eso me deja dicho que no creen en Dios, porque hay un cristiano comprando arma de fuego, porque hay que defenderse. Te está preocupando por algo que no va a pasar o que a lo mejor no va a pasar. Dios tiene control todavía de la tierra. Dios tiene control todavía sobre la humanidad. Dios tiene control sobre su pueblo. La palabra de Dios nos dice en el verso 25, no es la vida más, ¿se acuerdan? No es la vida más que el alimento, no es la vida más que el cuerpo, no es la vida más que el vestido. Si Dios
te ha dado la vida, si Dios, el creador del universo, el Dios todopoderoso, nos ha dado la vida, si Dios a la iglesia, a ti iglesia, te ha dado el don más grande, que es el don de la vida eterna, la vida eterna en Jesucristo. Si Dios te ha dado la vida a través de la redención, de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesucristo, somos poseedores de la vida eterna y Dios nos ha dado a nosotros la vida. ¿Piensa tú que Dios no va a tener cuidado de nosotros en este año, en lo que queda de este año? ¿Piensa tú que Dios no va a tener cuidado de su iglesia, de su pueblo? Si nos ha dado la vida, como dice, no es la vida. El Señor está haciéndote un llamado hoy que reflexione. No es la vida más importante que toda esta cosa con la cual tú te estás afanando, preocupando y angustiando. Él nos ha dado vida. Él es el dueño de nuestra vida. Recuerda que nosotros estábamos muertos en pecado. Ahora nosotros somos portadores de la vida de Dios. Y tú piensas que no nos dará acaso lo que necesitamos. Tú piensas que Dios no te dará acaso lo que tú necesitas para tu hogar, para tú seguir manteniendo tu hogar, para tus hijos, para tu vida, para tu familia. ¿Acaso piensa que Dios no te dará lo que tú necesitas? Si Dios, su amado Hijo, por ti, por nosotros, por la iglesia y por todo aquel que en Él crea, y lo dio por amor a nosotros, ¿cómo piensa que nos va a dejar en angustia, abandonado? ¿Cómo piensa que nos va a dejar a la intemperie? ¿Cómo piensa que el Señor no tiene sus ojos sobre nosotros? ¿Cómo tú piensas que Él no tiene cuidado de ti? ¿Acaso no te dará Dios alimento? ¿No traerá alimento a tu casa? ¿Acaso no abrirá la puerta para darnos trabajo, para darte trabajo? ¿Acaso no te suplirá agua? ¿Acaso piensa que Dios no te suplirá salud? A través de Jesucristo tenemos sanidad. ¿Acaso piensa que Dios no nos dará sustento? No te va a dar sustento. ¿Acaso tú que estás en tu casa piensa que Dios no te va a dar protección? ¿Que Dios no te da seguridad? ¿Que Dios no tiene paz para darte? La persona ansiosa, ¿sabe lo que está diciendo? Que el Dios que me dio la vida, el Dios que me dio este cuerpo, no puede darme vestido, no puede darme sustento, no puede darme para yo cubrir mi renta, no puede proveer, no puede extender su brazo poderoso para sacarme a mí de esta situación, de esta condición en la cual yo me encuentro. Eso es lo que nos dice la ansiedad. Veamos algunos de los resultados de estos tres enemigos. Estamos hablando de la preocupación, estamos hablando de ¿qué más? De la ansiedad, estamos hablando del afán. ¿Qué hacen estos tres enemigos de nuestra vida? Ahogan o roban el gozo y detienen el crecimiento espiritual. Sí, porque viene un estancamiento. A tu vida viene un estancamiento espiritual. Ya tú no buscas al Señor, ya tu fe ha menguado, ya tú te sientes frío, ya tú estás tibio, ya tú pierdes el interés por lo de Dios porque tu mente está enfocada, preocupada y ansiosa por lo que tú necesitas. Y el Salmos 119, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad. La ansiedad, ¿sabe lo que hace? Que corroe el alma. Dice, susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra.
¿Qué hace la ansiedad? Dice el salmista. Deshace el alma, destruye el alma. Y un alma deshecha, un alma destruida, sus emociones no puede coordinarla ni para poder trabajar, ni para hacer algo aquí en la tierra, mucho menos para buscar lo espiritual. Dice, Señor, mi alma está deshecha. La ansiedad me ha corrompido el alma, Señor, pero susténtame según lo que ha dicho tu palabra. Y aquí la clave es tu palabra, según tu palabra. Por eso usted tiene que leer la palabra, conocer la palabra, escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea quien lo sustente en su momento de dolor, de aflicción, de turbación. Cuando su alma esté turbada, usted va a tener que ir a la palabra de Dios. Eso es lo que el salmista hacía. Buscaba sustentarse, alimentarse, fortalecerse con la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a poder ser sustentado. Usted no va a poder alimentarse, usted no va a poder decirle a esa preocupación, oye, tengo la solución, el Señor me proveerá, el Señor me sustenta, el Señor es mi proveedor. La palabra fortalece, la palabra trae vida. Y la palabra tú la usas y la aplicas a esa situación, a ese problema, a ese conflicto, a esa preocupación. ¿Y sabe qué? Que tú trabajas con la palabra y tú destruyes y aniquila esa situación con la palabra de Dios y te fortalece en el Señor y tu fe sube. Y cuando tu fe se aumente, ¿sabe qué va a pasar? Que tú vas de nuevo a conectarte con el Señor y va a desechar esa preocupación, esa ansiedad, esa ansiedad que tiene, esos afanes, y te va a vivificar en la palabra. Y estos tres enemigos de nuestra alma producen carga mental, ¿sí? Producen carga física, emocional. Afectan las emociones, se reflejan en el cuerpo. Y esto, ¿sabe qué? Que la ansiedad, que la preocupación en los afanes son el origen de muchas enfermedades o dolencias que actualmente están padeciendo las personas. Insomnio, ¿sí? El estrés, la úlcera, la ansiedad, que provocan inseguridad, provocan amargura, provocan negativismo y evitan que veamos las soluciones a los problemas. Sí, porque estamos turbados, como dijo Jesucristo a Marta, estaba turbada. Una persona turbada no puede ver la solución a los problemas. Y casi generalmente los problemas son simples o hay una solución simple, pero como está turbado, no puede ver, como está inseguro, como está en amargura, como está en negativo o negativa, no va a poder ver la solución a los problemas. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Echando, ¿sobre quién? Sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Oye lo que el Señor nos está diciendo, echando toda tu ansiedad, que eche tu ansiedad sobre Él. Si Él te está diciendo que la eche, es porque Él la va a tomar. Echar significa despedir algo sobre otro. Despide la ansiedad, la preocupación, el afán sobre Jesucristo. Despídelo sobre, dice, es echar. Despide tu ansiedad sobre el Señor. Él dice, echando. Echa fuera de ti. Dice el Señor, ponlo sobre mí. Tíralo sobre mí.
porque Él tiene cuidado. Dios es un Dios de amor, amoroso. Dios no se olvida. Se olvidará tu padre, se olvidarán tus hermanos, se olvidará tu esposo, tu esposa, se olvidará un amigo, tus hijos de ti, pero Dios no se olvida de sus hijos. Amén. Y Proverbio 12:25 dice, la congoja, en otra palabra, la preocupación en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué dijo? Que la congoja, que la preocupación en el corazón, que es lo que trae abatimiento. Abatimiento. Pero la buena palabra lo alegra. Alégrate con la palabra de Dios. Alégrate con los dichos de la palabra de Dios. Saca de tu boca la palabra de Dios. Aplica la buena palabra de Dios para que te alegre el alma, para que te alegre el corazón, para que tu corazón salga del abatimiento, salga de la congoja, salga de la preocupación. Ninguna persona, por inteligente, por intelectual que sea, puede ser el psicólogo más prominente, no te va a sacar de la preocupación, de la ansiedad, ni de los afanes. No te va a sacar, ningún terapista te va a sacar. Así que toma una decisión hoy de buscar a Dios, de creer a Dios, de buscar su palabra, de dejar que la palabra de Dios sea la que te alegre el corazón, la que saque la preocupación, la angustia y los afanes de tu vida. ¿Y cuál es la buena palabra? ¿Cuál es la buena palabra para ti? Es Cristo. Cristo es la palabra. Jesucristo es la palabra. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es la buena palabra. Es la solución para nosotros, para cualquier situación. ¿Acaso no sabía Él que nosotros íbamos a pasar todas estas situaciones? ¿Por qué tú crees que la palabra está acá, la buena palabra? Para que con la palabra encontremos la solución. ¿Qué tú estás aprendiendo hoy para tú enfrentar a estos tres enemigos? La preocupación, la ansiedad y el afán, la cual están conviviendo junto con la persona, durmiendo contigo. Te lo lleva a la cama, despierta con él, camina con él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hoy yo espero que la palabra de Dios traiga una revelación a tu vida, un cambio a tu vida, transforme tu vida. Lo primero que tú debes hacer como iglesia, como hijo de Dios, es regocijarte. Pero ¿en quién te va a regocijar? Regocijarnos en Dios. Primero, para salir de esto, debemos regocijarnos con Dios. Reconozca que el gozo fluye de Dios como un aspecto del Espíritu Santo y se experimenta mediante una relación ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Dice que el gozo del Señor es nuestra salvación. Vamos a tener tribulaciones, pero el gozo, la seguridad de la salvación, de que el Señor está con nosotros y que Él es nuestro ayudador, no se va a ir. Salmo 40, 16. Dice, pero te lo voy a leer en una versión que creo que no está ahí, en la LBLA. Dice el Salmo 40, 16, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Regocíjense. Si tú buscas al Señor, regocíjate, alégrate. Y digan continuamente, engrandecido sea el Señor los que aman tu salvación. Dice en la Reina Valera, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea
enaltecido. Engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Así que regocíjate, dice el Señor, alégrate. Cuando tú leas Filipenses 4, que te aconsejo que lo lea, dice regocíjate, regocíjense, regocíjense, regocijémonos en el Señor. No en los problemas, no en la situación, no en los eventos que estamos viendo sobre la tierra, en lo que estamos viendo en nuestra vida. Tenemos arma poderosa para nosotros poder aniquilar todas estas aflicciones que nos vienen. Estamos en la tierra, pero tenemos arma poderosa, tenemos el Señor, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la buena palabra. Así que tome la decisión de gozarse y de alegrarse buscando al Señor. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, cuando tenemos ansiedad? Oh, quiero salir, necesito aire fresco, necesito caminar por ahí, o necesito dar un viaje, o necesito vacaciones. ¿Sí? Es lo que decimos. Necesito irme para la piscina o necesito irme para el parque. Pero la palabra hoy, te encontraste que tiene 10 años de siendo cristiano, cristiana, y encontraste que cuando tenga problemas, cuando esté atribulado, cuando esté acongojado, cuando esté con dolor, desanimado por la presión de la ansiedad, dice el Señor te dice que te regocije, que te alegre y que lo busque. Que lo busque. Por eso es que yo vengo aquí. Que no tengo deseo a veces ni de orar ni puedo abrir la boca. Pero buscar al Señor y poner adoración y postrarme ante Él. Estoy haciendo un acto de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando te vas a la playa o te vas a la piscina o te vas al parque, porque estaba muy preocupado, cargado, ansioso, cuando vuelva a tu casa encuentra lo mismo. Va a seguir con lo mismo. ¿Sí? Y el Señor hoy te dice, oye, alégrate, regocíjate en mí, regocíjense. Puede buscarme ahí, pastor, y creo que en Filipenses 4, no sé en qué versículo, creo, no sé, algo así, habla, regocíjense en el Señor, que nos regocijemos. Y en este tiempo, y quedan 3 meses de este año, que son 3 meses clave para la salud de usted, para el bienestar espiritual de usted. Busque al Señor, regocíjese en el Señor, aférrese al Señor, busque la palabra. Ponga su confianza en estos 3 meses que quedan. Ponga su confianza en el Señor. Regocíjese en la presencia de Dios. Gócese en la presencia de Dios. Porque en otro lugar usted no va a poder gozarse, usted no va a poder alegrarse. El Señor lo que quiere que el gozo, que en la presencia de Él te goce, que haya deleite. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijao, gózate, regocíjate, alégrate. Amén. Es lo que nos dice la palabra de Dios. No te va a decir escóndete, no te va a decir entristécete, no te va a decir desanímate. El Señor siempre tiene una buena palabra para nosotros. Y dice, levántate, ensánchate, no sea estrecho, no sea estrecha, no sea escaso. Vamos, el Señor quiere que expándete. Expándete, gózate, deleítate en la presencia de Dios. Él es el único que puede destruir el dolor. Él es el único que tiene el poder de cambiar nuestra circunstancia. Entrega la ansiedad y la preocupación a Dios a través de la oración y por medio de lo dicho de tu boca. Creyendo que Dios tiene cuidado de quién?
de mí, de la iglesia, de su pueblo. Salmo 55, 22, en la Nueva Traducción Viviente dice, entrégale tus cargas al Señor. ¿A quién es que le va a entregar tus cargas? Al Señor. Salmo 55, 22. Y Él, ¿qué dice? Y Él cuidará de mí. Diga, le entrego mi carga al Señor y Él cuidará de mí. Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. No, esa es una palabra poderosa. No, esa es una palabra que nos vivifica, que trae un cambio a nuestra vida. ¿No es esto una palabra que trae esperanza en este mismo momento a tu vida? Aliento a tu hogar, a tu situación. Si el Señor dice que le entregue su carga, entrégasela, no como yo te puedo decir, entrégame tu carga, entrégame tus preocupaciones, escríbemela aquí, que yo la voy a orar, yo voy a tomar la carga, yo no te la voy a resolver. Puede ser que ore un día o en este momento, pero el Señor la va a tomar. Él dice, entrégamela, pásamela a mí. Recuérdate ahorita, échale la carga a Jesucristo. Pueblo, es tiempo de que nosotros escudriñemos la palabra. Es tiempo de que nosotros enfrentemos la situación en nuestra vida, que la llevemos paralela a la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios se cumple. Pero Él dijo, recuérdense en Mateo, que cuando estuvimos leyéndose, que ¿por qué tenemos tan poca fe? El problema es la fe. Empiece desde hoy a trabajar con la fe. Trabaje con la fe. La fe viene de Cristo. Esa fe se ha debilitado. Hable con el Señor. Arrepiéntase. Dígale, Señor, necesito que me ayude en mi incredulidad. Necesito que me ayude. Mi fe se ha debilitado. Hay que ser honesto con Dios. Hay que ir delante de Él. ¿Y sabe qué? Que esa fe se va a fortalecer cuando vamos ante el Señor. Entrégale y échale sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué? El Señor dice, porque el peso de tu carga es demasiado grande para que lo soporte. No va a poder soportarlo. No va. Hoy me decía una amiga que su tía se le torció la boca porque ella perdió su trabajo. No se preocupó demasiado, no tenía con qué pagar. Tenía dinero, pero se preocupó que luego no iba a tener con qué pagar la renta, que no iba a comer, que no iba a conseguir trabajo y le dio una crisis nerviosa. El diagnóstico que le dieron, preocupación, demasiado preocupación, demasiado ansiosa. Y el hospital hoy día recibe más gente a causa de la preocupación, la ansiedad. ¿Cuántas personas han ido al hospital con una crisis por la preocupación de que tienen el COVID y no tienen el COVID? Entonces, el Señor sabe que nosotros no podemos sobrellevar la carga, el peso de la angustia, de la ansiedad, de los problemas. No podemos, porque este cuerpo no lo va a resistir. Y Él dice, entrégamela a mí, entrega tu carga, échala sobre mí, ponla sobre mí. ¿Por qué? Porque las preocupaciones, porque el desvelo, lo que van a hacer es que van a quebrantar nuestra vida. Y el Señor está hoy día hablándonos, llamándonos, haciéndonos reaccionar. Otra cosa que nosotros tenemos que tomar la decisión es de ser agradecido con Dios, de dar gracias a Dios por todo. Y ese es ahí donde nosotros no entramos. Bueno, pero no me fue bien hoy, o hoy no trabajé. ¿Cómo le voy? Da gracias a Dios, un corazón agradecido.
tú y yo tenemos que entender que no podemos hacer lo que Dios puede y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en tu familia, en tu trabajo. A Dios le interesa nuestra vida, le interesa su iglesia, a Dios le interesa tu familia, le interesa tus hijos, pero ¿hay fe para confiar en Él? Y el Señor quiere que confiemos en Él, que esperemos en Él, que descansemos en Él. Y dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. Fue lo que leímos en Mateo 25, por eso les digo, capítulo 6, recuerden, 6:25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento. Estoy recalcándoselo para que puedan llevarse algo. Y no se preocupen si tendrán bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, dice el Señor. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para Dios, para Jesucristo, mucho más valioso que estas aves. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? El Señor está diciendo en lo que debo enfocarme y en lo que no debo enfocarme, en lo que debo hacer y en lo que no debo hacer. No enfocarme en el mañana, en preocuparme en lo que tengo, en lo que no tengo. El Señor lo que quiere es que nos enfoquemos, que lo miremos a Él, que Él es nuestro proveedor, que no perdamos de vista y de conexión, que Dios es nuestro proveedor, que nosotros valemos para Dios. Él quiere que nos enfoquemos, que tengamos pendiente que nosotros somos importantes para Él. Pero debemos buscarlo, debemos servirle. Debemos tener fe en Él. Y Él dice, no se preocupen. Filipenses 4:6, la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿A qué que nos manda? A orar. No se preocupen. Ahí no está diciendo, ahí dice, en lo que no debemos hacer y nos está dando una pauta en lo que debemos hacer. Oren. No se preocupen, pero oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan, lo que necesito. Díganle a Dios lo que necesitan. ¿A quién usted le ha dicho todo este año lo que necesita? ¿A dónde usted ha ido a pedir lo que necesita? Y aquí Dios le está diciendo, díganme lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Gracias por todo lo que ha hecho. ¿Está usted entendiendo que usted debe tomar la palabra y decir, espérate, el Señor me dice que deseche la preocupación? El Señor me está diciendo que la preocupación no es importante, pero que orar es importante y que le diga a Él lo que yo necesito. ¿Qué usted necesita hoy? ¿Qué usted necesita esta noche? ¿Qué usted necesita para su vida? Yo sé que hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Yo sé que hay mucha necesidad en las naciones. Yo sé que hay mucha necesidad en esta nación. Yo sé que hay mucha necesidad en mi familia. Sé que hay mucha necesidad en la vecindad. Hay demasiada necesidad. Pero Dios dice, dígame, dime, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesita un milagro, necesita una provisión mía, necesita fe. Necesita reencontrarte conmigo, porque primero debemos trabajar lo espiritual, porque muchas veces queremos que suplan las necesidades, la carencia que tenemos, pero lo primero que tenemos que arreglar es nuestra necesidad espiritual, nuestra relación con Él, alinearnos con Él, alinearnos a su reino, someternos a su reino. ¿Cuál es tu necesidad espiritual? Que hoy tú necesitas de Dios.
¿Qué necesita para que se lo pida? Necesita que te sane. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ya lo hizo. Recuérdense que estamos en un reino espiritual. Necesitamos entender lo que el Señor nos habla en su palabra. Necesitamos entender, no te preocupes, no te preocupes. Y dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la acción de dar gracias a Dios trae paz. ¿Y sabe qué? Que guarda nuestro corazón cuando nosotros damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Nuestro entendimiento humano no puede entender la paz de Dios. Y la paz de Dios, ¿sabe lo que hace? Que guarda nuestros corazones. Nos guarda. Pero cuando hay ansiedad, cuando hay afán, está turbado, nuestros corazones no están alineados con el Señor. Usted, iglesia, usted y yo debemos ejercer dominio, debemos ejercer autoridad en Cristo Jesús. Llevando que todo pensamiento a la obediencia de Cristo, el cual va a traer paz, va a producir paz que sobrepasa, dijimos, todo entendimiento. Filipenses 4:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿En qué que debemos pensar? Dice el Señor en la bueno, la puse en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que debemos pensar? Dice él, concéntrense en todo lo que es que verdadero. Todo lo que sea honorable, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea bello, todo lo que sea admirable. Pensemos en cosas excelentes, pensemos en cosas dignas de alabanza, de honrar a Dios, que nuestro pensamiento, que nuestros corazones, que todo nuestro ser esté destilando todo lo que el Señor nos manda, cosas honorables, cosas que sean para la honra y para la gloria a Él, que le demos alabanza a Él. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor demanda de nosotros. El Señor demanda, no se afanen, no se preocupen por nada. Vengan delante de mí en oración y ruego, fue lo que él dijo, y vengan con acción de gracia. Y mi paz que sobrepasa el entendimiento humano guardará sus corazones. Eso es lo que necesita el pueblo, necesita la iglesia. Eso es lo que tú necesitas en tu casa. La paz de Dios. Ha perdido la paz, se ha perdido la paz. ¿Dónde la perdiste? ¿En qué momento? La preocupación, la ansiedad y el afán te desenfocaron. Y este es un momento, estamos en octubre, a final de año. Este es un momento clave para que tú tome o le eche mano de la paz de Dios. Eche mano, te agarre, te sujete de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Porque a muchos de ustedes, aún los que están conectados, a muchos, su fe se le ha debilitado. Su fe ha decaído, su fe ha desmayado. Y esta noche yo quiero hacerte un llamado. Refuerza tu fe. Refuerza tu fe. No te vuelva escaso, no te siga debilitando. No te limite a tu problema, a tu situación, a tu preocupación. Busca una palabra, toma la palabra de Dios,
trabaja con esta palabra, ora con esta palabra, declara esa palabra. Recuérdate que la palabra son decreto de Dios. Son decretos de Dios, que lo que tú tienes que hacer con estos decretos de Dios es tomarlo, es soltarlo. Es soltarlo. El Señor dijo en el Salmo 118, versículo 17, el Señor dijo el salmito, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces, eso es algo que tú tienes, esta palabra, que tomarla y declararla todos los días, orar con esta palabra, no repetirla nada más, sino con sabiduría. La palabra de Dios dice que no moriré. Por lo tanto, esta pandemia, esta situación, la preocupación, la angustia, la ansiedad, el afán, no me llevará a la muerte, porque el Señor dijo o dice en su palabra en el Salmo 118, 17, que no moriré, que yo viviré, porque yo voy a contar la obra de Dios. Amén. Y usted ore, usted declare esta palabra, que esta situación a mí no me va a destruir, no me va a seguir ahogando, no me va a seguir quebrantando. Amén. Usted tome la palabra, eche mano de la espada, eche mano de la herramienta que tiene. Fortalezca su fe, alimente su fe, sostenga su fe. En este tiempo necesitamos que la fe nuestra esté firme. No tener una fe tambaleando, débil, anémica. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca. ¿Y cómo la fe se fortalece? ¿Por dónde viene el oír? La fe, dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Usted ahora mismo está escuchando la palabra de Dios. Usted en todo este año hay muchos que están en su casa que se han pasado escuchando la palabra de Dios. Si la ha puesto por obra la palabra de Dios, si usted está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sabe qué? Que su fe ha aumentado. Pero si usted no está poniendo por obra, si usted no está escuchando la palabra de Dios, si usted no está ejecutando la palabra de Dios, su fe ha decaído y por eso su fe está débil. Así que usted no morirá, usted vivirá. Es un decreto de Dios que está aquí en la palabra, que usted no morirá, que Dios tiene el poder de la vida de usted en su mano. Amén. Vamos a ponernos de pie los que están acá, los que están en su casa. Vamos a orar. Vamos a darle gracias, Señor, por su palabra, porque nos ha sacado como de la tiniebla, de un hoyo, de la oscuridad. El Señor, la palabra de Dios nos ha resplandecido en este día y damos gracias. Gracias a Dios, gracias Padre por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Ore al Señor, háblele al Señor. Yo no sé en qué situación, en qué condición usted se encuentra, pero el Señor sí lo sabe. No sé cuál es su preocupación, cuál es su angustia, su ansiedad, en qué grado está, pero yo sí sé que el Señor esta noche, Él quebrantó, Él está aquí, está en su casa. El Señor es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él está donde quiera. El Señor tiene oído para escuchar y nuestro Dios ha dicho que ponga su carga, que eche, que tire tu carga sobre Él. Y este es un buen momento esta noche para que tú tires toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, todo afán, y que escoja la buena parte. El Señor quiere que tú escoja la buena parte, que lo busque a Él, que te postre ante Él, que ore a Él, que lo clame, que lo busque a través de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres luz, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma en esta noche. Ha traído, Señor,
un rayo de luz a nuestra vida, ha traído esperanza, Señor, nos ha vivificado a tu pueblo, Padre del cielo, ha transformado a tu pueblo, Padre amado, y en esta noche, Señor, trae un quebrantamiento, Padre, sobre toda atadura de preocupación, toda atadura de ansiedad, toda atadura de afanes, Señor, en su vida, Padre del cielo, esta noche trae un quebrantamiento, rompe toda cadena, Señor, que ha venido a los hijos tuyos, que está sobre tus hijos, Padre amado, Dios eterno. A ti te buscamos, Señor, a ti te clamamos y venimos clamándote, buscándote y echando nuestra preocupación. Mira este pueblo, Padre, que ha pasado todos estos meses en este año preocupado, con ansiedad, amado Dios. Venimos en tu nombre, Jesucristo, y nos presentamos al Padre, estableciendo tu decreto, Señor. Oh Padre del cielo, que la preocupación no nos matará. La preocupación, la ansiedad y el afán, Señor, no destruirá a tu pueblo, sino, Padre, que vivirán, que el pueblo tuyo vivirán. Yo declaro tu palabra en el nombre de Jesucristo, que por el poder tuyo, por la unción de tu Espíritu, oh Padre, tú llegas a los hogares de tus hijos, tú llegas aún a la cama, Padre, de aquellos que están escuchando este mensaje, al lugar donde ellos están, Padre, y tú traes un rompimiento sobre toda atadura, toda opresión, toda angustia, todo espíritu que ha venido a angustiarlo, a desviarlo, toda preocupación, la ansiedad, en el nombre de Jesucristo se quebranta, se rompe, Padre, porque hay un pueblo que ha reconocido, oh, que su fe había menguado, un pueblo que ha reconocido esta noche que estaba cargado, que estaba preocupado, que estaba ansioso, Señor, por lo que no tenía, Padre, estaba preocupado o afanado por el mañana y se había desviado de ti, pero esta noche ha reconocido que tú eres el Padre que le llama, que tú le llamas que ponga la carga sobre ti, que tú estás disponible, Padre amado, para bendecirlo, que tú eres su proveedor, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Dios eterno. Padre, hay un pueblo que ha reconocido que tú eres la paz, que tú eres la paz, que tú eres paz, Señor, que solo en ti hay gozo. Hay un pueblo que esta noche ha entendido, Señor, que debe regocijarse en ti, Padre amado. Y el pueblo viene, Padre, en medio de esta tormenta espiritual, Padre, que ha vivido. Tú traes la calma, Señor. Tú traes gozo, tú traes paz. Tú rompes, Señor, y desaloja del espíritu el alma de la tormenta, Señor, espiritual, de la opresión, de la preocupación, de la tiniebla que había venido, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda carga emocional, todo problema emocional causado por la preocupación, en el nombre de Jesucristo, Padre amado, declaro en este momento que son libres. Usted declare que usted es libre. Declare que usted es libre en el nombre de Jesucristo. Declare que el gozo de Dios trae libertad. Porque usted da gracia a Dios, dele gracia a Dios, dele gracia para que el gozo de Dios entre, para que la paz de Dios venga, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, amado Dios. Oh, amado Dios, trae paz. Bendice a tu pueblo, Señor. Rompe, Señor, con toda opresión demoníaca sobre tu pueblo. Rompe, amado Dios, con todo lo que ha venido a cargar a tu pueblo, a traer desvelo, Señor, a traer opresión a la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, por el poder de Jesús, por el poder de nombre que sobre todo nombre. Tú traes libertad a tus hijos, Padre. Tú traes libertad. Tú eres el Dios que liberta. Vamos, pueblo, háblale al Señor. Él es el que liberta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús.
se rompe toda cadena, se rompe toda carga, se rompe toda opresión, se rompe toda imposición de este mundo sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo, declaro que tú vives, declaro que tú te levantas, declaro que tú eres restaurado, declaro que tú tienes el poder de Dios, declaro que la palabra de Dios hoy te vivifica. En el nombre de Jesús. Recuerda que el Señor dijo que le dé gracias. Que le dé gracias. Empieza a sacar la preocupación. Dile, si aún te queda preocupación, empieza y dile al Señor, Señor, quita de mi espíritu, quita de mi mente, quita de mi corazón la preocupación, quita tu pensamiento, Señor. Dile, Señor, ayúdame a concentrarme en todo lo que es verdadero, Señor, en la verdad tuya, en la buena palabra. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a concentrarme, que mi mente te fija, Señor, en tu palabra, en lo justo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a pensar en lo bello. Ayúdame, Señor. Dile, a pensar en lo admirable, como dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a pensar en lo excelente, Padre, en cosas dignas de alabanza a ti. Ayúdame, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdame a alabarte, a bendecirte, a reconocerte, Señor. Ayúdame, Padre del cielo, a reconocerte a ti, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias por este pueblo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su palabra. Dele gracias a Él por su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es la medicina para nuestro cuerpo. Su palabra es medicina para tu alma. Su palabra es medicina que restaura tu espíritu. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, en este momento, mi Dios, recordamos que tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por todos los pecadores, y hoy en este momento damos la oportunidad para aquellos que aún no te reconocen como Señor y Salvador, aquellos que nos estarán viendo, Señor, durante los días, durante el transcurso de estos días, Padre, que van a escuchar este mensaje. Les hablamos a sus corazones, que se abran a tu palabra, que se abran a tu poder, que se abran, Señor, a tu misericordia, que tu misericordia los alcance en el nombre de Jesucristo. Que venga, Señor, la convicción de pecado, que venga, Padre amado, el don del arrepentimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesucristo te amamos y te bendecimos, Padre. Gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, este es el momento en que vamos a hacer una declaración de fe en el nombre de Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, pero que el Padre ha enviado a su amado Hijo a morir por todo pecador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Vamos a hacer una declaración con nuestra boca en voz alta, como dice la palabra en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, corazón que Dios levantó los muertos, tú serás salvo. Padre, vamos a hacer la declaración en fe en el nombre de Jesucristo, y nos unimos a esa multitud que te va a reconocer, que te va a confesar, que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oh Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de declararlo voluntariamente en el nombre de Jesús. Oramos, declaramos en el nombre de Jesús. Conmigo y dígalo de corazón. Padre celestial, yo reconozco que soy un pecador, pero ahora me arrepiento de todo pecado y declaro con mi boca
que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Renuncio a vivir en pecado. Y hoy decido someterme a la voluntad de mi Padre Celestial. Señor Jesús, guíame a toda verdad. Hoy tú eres mi Dios, mi único Señor, mi único Salvador. Gracias por morir por mí. Gracias porque tú estás conmigo siempre. Hoy recibo tu perdón y recibo el regalo de la vida eterna. Recibo al Espíritu Santo que me sella y que me separa para mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Usted que ha hecho esta declaración, dele gracias al Padre. Si le va a aplaudir al Señor, le aplaude con ganas, corazón, porque Él se lo merece. Él merece la honra. Él murió por nosotros. Jesucristo es el único que intercede por nosotros. Un tremendo intercesor que tenemos, que dio su vida por nosotros. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te amamos y te bendecimos. Usted que nos está viendo por el internet, por Facebook, por YouTube, donde quiera que nos esté viendo, si aún nos está viendo, quiero dejarle saber que nos puede escribir, dejarnos saber su necesidad de oración y estaremos orando por usted. En el nombre de Jesús les bendecimos. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús.